unos hijos ruidosos, un maestro estricto, un compañero de escuela presumido, un neumático ponchado, una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, una televisión que está fallando, un aumento de salario, un cumpleaños, una cena romántica, en fin, cualquier situación en la que tomamos decisiones, interactuamos, hablamos y actuamos. Estas circunstancias, como dijimos, pueden percibirse como buenas o malas por la persona, pero igual nos afectan de algún modo. Esta es una realidad, todos vivimos en algún tipo de circunstancia. En este mismo momento, estoy seguro que tienes en mente circunstancias por las que estás pasando y respecto a las cuales estás tomando decisiones, estás hablando y actuando. Todos nos movemos y somos en el contexto de las circunstancias. A veces nos sentimos tensionados, presionados, asfixiados o aprisionados por las circunstancias, y es allí cuando comienzan los problemas. Cuando el calor de las circunstancias aprieta, tensiona, asfixia nuestras vidas, comenzamos a creer que tales circunstancias nos dan derecho de actuar como pensamos que corresponde a esas circunstancias, siguiendo un consejo necio, en vez de confiar en la palabra de Dios. Nos sentimos justificados para actuar, hablar y pensar en maneras pecaminosas porque las circunstancias son difíciles. Comenzamos a explicar nuestras respuestas o reacciones poniendo como causa de nuestra conducta a las circunstancias. Seguramente lo has escuchado o tú mismo has dicho o hecho algo parecido a esto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Le tuve que contestar ásperamente, porque llegó gritando y ofendiéndome. Ella sabe que eso me molesta y lo seguía haciendo, así que no tuve más remedio que tratarla mal. Si mis padres no fueran tan estrictos, yo no les tendría que mentir tanto para poder salir con mis amigos. Ni modos. Tuve que hacerlo, porque para avanzar hay que hacer trampa. Así se manejan las cosas en este país. Es que el niño está cansado, no durmió en la tarde, por eso está siendo grosero y anda pateando a los demás niños. Es que si no como a mi hora, me convierto en el ogro verde. Y demás casos similares. Lo que tienen en común todos estos ejemplos es que explican, justifican, o ven la causa de la conducta. En las circunstancias, se asume que la persona es básicamente pasiva y bastante buena. Se cree que si no fuera por las circunstancias, las otras personas, las situaciones difíciles a las que se enfrenta, la persona no tendría que responder como lo hace, no actuaría como lo hace, no hablaría como lo hace. Son las circunstancias las que causan o forzan a la persona a hablar o actuar de una u otra manera. Es decir, el sol o el calor es la causa del fruto malo. Si bien es cierto que las circunstancias son importantes e influyentes, y no queremos menoscabar la realidad del sufrimiento que infligen y el daño que experimentamos, sin embargo, al considerar la enseñanza bíblica concluimos que la Escritura explica las cosas de una manera distinta a como nosotros solemos explicarlas. La Biblia nos enseña que las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. Si quieres entender por qué haces lo que haces y cómo cambiar perdurablemente aquellas cosas que no agradan a Dios, no debes estar buscando fuera de ti para encontrar la causa o razón de eso que quieres cambiar, sino debes mirar adentro. Las circunstancias son solo el contexto, al ambiente, la situación, donde el corazón revela su verdadera lealtad, su verdadero color, su verdadera fe. El calor de las circunstancias aprieta el corazón y el fruto que sale es el reflejo, no de las circunstancias, sino del corazón, porque las circunstancias no causan la conducta, solo revelan tu corazón. La próxima semana hablaremos más cómo funciona el corazón para guiar la vida, pero hoy queremos enfocarnos en esta verdad bíblica respecto a las circunstancias. La Biblia abunda en casos que ilustran esta verdad central, pero en particular hoy me gustaría que consideremos juntos el caso registrado en Éxodo 17. 1-7. En Éxodo 17 encontramos al pueblo de Israel después de haber salido librera de la esclavitud que tenían en Egipto, gracias a la poderosa mano de Dios que envió plagas al faraón para que dejara ir a su pueblo. Habían cruzado ya el Mar Rojo y Dios ya estaba haciendo entregas diarias del maná o pan del cielo que caía todos los días para que ellos lo recogieran. Dios había mostrado su poder, protección y sustento para ellos todos los días. Pero llegan a un lugar desértico llamado Refidim y el versículo 1 nos dice que no había allí agua para que bebieran. Los israelitas se enfrentan ante una circunstancia difícil y el calor comenzó a apretar, no había agua y respondieron a estas circunstancias así, V2-3 así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron.
¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Los israelitas estaban sedientos, y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Era difícil su situación. Claro, nadie niega eso. Fue correcto quejarse, murmurar, desconfiar, amenazar, y casi apedrear a Moisés. No, la sed causó esos pecados. Nuestra tendencia moderna sería decir sí. Pero la enseñanza bíblica es distinta. Nos dice la Biblia en los versículos 4 al 6, que Moisés clama al Señor y Dios le dice que en compañía de los ancianos de Israel caminarán hacia una roca que estaba en el monte Horeb. Allí Moisés debía tomar su vara y golpear la roca, y de esas peñas saldría agua para todo el pueblo. Efectivamente, Moisés lo hizo y el pueblo pudo saciar su necesidad. Pero el versículo 7 nos aclara un poco más el fondo de este asunto. Nos dice, además, a ese lugar lo llamó Masá, prueba o provocación, y también Meribá, altercado, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Este versículo nos muestra el problema de raíz o el fondo del asunto. Nos muestra de dónde surgieron esos reclamos, murmuraciones, quejas y deseos de homicidio. No fue de la sed que experimentaban, eso. Solo fue el contexto o el entorno o la ocasión. El asunto de fondo de donde provinieron todos esos pecados estaba dentro de ellos mismos. Estaba en lo que creían de Dios y lo que deseaban de Dios. Es decir, el problema real no estaba en sus circunstancias, sino en su corazón, en lo que creían y deseaban. En sus corazones ellos murmuraron contra Dios porque dejaron de confiar en Dios. Notemos la pregunta que se hacen a manera de reclamo. ¿Está